Hola, buenas tardes. Estamos aquí esta tarde para hablaros un poquito de enfermería veterinaria. Mi nombre es Maite y soy tutora de Implica. Y bueno, os queríamos presentar durante unos días, estos días de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Un poco pues todo lo que vamos viendo en las asignaturas de auxiliar de clínica veterinaria. Y vamos a empezar un poquito hoy por la parte de enfermería. Quizá este tema os pueda resultar un poco al principio desorientando, ¿vale? Os desoriente un poquito, pero es simplemente porque queremos empezar por una introducción, ¿vale? Una introducción sobre lo que se va a ir trabajando durante día a día. Hoy vamos a hacer la presentación de enfermería veterinaria y mañana empezaremos a hablar sobre los sistemas del organismo de los animales, de la parte canina y felina, ¿vale? Asimismo, también luego por la tarde, mañana, tendremos también una charla sobre nutrición clínica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar un poquito, deciros que tengo a mi compañera, bueno, aguantándome, entre comillas, un poquito en el chat para ayudaros. Si tenéis alguna duda, lo que sea, ir contestando, ir preguntando vuestras dudas y al final de la charla estaremos 5 minutitos, lo que haga falta, hablaremos las preguntas en directo que eran las más interesantes y mi compañera irá contestando aquellas que vaya viendo que sean fáciles de contestar y bueno, en el momento pueda hacerlas, ¿de acuerdo? Os voy a acompañar, aparte de explicaros todo esto, quiero acompañarme con un PowerPoint para que vosotros también tengáis delante un poquito sobre lo que voy a hablar, tanto si sois alumnos que ya conocéis este temario, como si sois, bueno, pues futuros alumnos, personas que estéis interesadas o que os gusta el tema de los animales, ¿no? Un poquito también para que estéis, bueno, pues también lo veáis, ¿vale? Os voy a pasar el PowerPoint que hemos preparado para esta charla. Yo seguiré hablando por detrás. Bueno, aquí veis, como veis, tenemos asistente técnico veterinario. Os vamos a contar un poquito lo que os he dicho, ¿no? Cuáles son los objetivos del curso, qué es lo que os quería explicar y cuáles son los contenidos que vamos a trabajar durante estos días. Hoy nos vamos a dedicar a la enfermería veterinaria. Mañana hablaremos de los sistemas a la 1 de la tarde. A las 4 hablaremos de nutrición clínica y ya los demás días iremos poco a poco desarrollando los siguientes. Un poquito ya, veis lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en harina, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar sobre todo ahora mismo sobre la anatomía y la fisiología canina y felina, ¿vale? Queremos explicaros que, bueno, en este caso las células de estos animales no son idénticas entre ellos, ¿vale? Aunque su forma y contenido muestran variaciones de acuerdo a la función. Pero hay que tener en cuenta que el lugar donde se encuentran estas células dentro del organismo, aunque tengan unas características básicas muy parecidas, no son las mismas, ¿vale? Entonces podemos encontrar 6 tipos en este caso de células, ¿vale? Vamos a hablar de las células epiteliales, evidentemente en este caso estamos hablando del pelo, ¿de acuerdo? Que revisten internamente la superficie del cuerpo, esas cavidades corporales y los órganos que hay en ellas, ¿vale? También estamos hablando de las células glandulares, ¿vale? Son las responsables de reproducir la secreción, ¿vale? Por ejemplo, el moco, toda la zona, por ejemplo, incluso en los intestinos, esta parte, esa mucosa que recubre esa parte de los intestinos, ¿vale? Para lubricar esos tejidos. También tenemos las células osteoblastos, ¿vale? Que son las que producen el tejido óseo. Después nos meteríamos un poquito en los glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematíes, ¿vale? Que son los eritrocitos. Esta forma está diseñada para contener el pigmento rojo, la hemoglobina, y son las encargadas de transportar el oxígeno por todo el organismo, ¿vale? Son, como curiosidad deciros, que son unas de las pocas células del organismo que no tienen núcleo, ¿vale? Luego veremos cómo está formada una célula, ¿de acuerdo? También hablamos de las células nerviosas o las neuronas, que tienen prolongaciones delgaditas, parecidas a un brazo, que transmiten los impulsos nerviosos, ¿vale? Para llegar a todo el cuerpo. Y luego hablaremos también de los miocitos, que son capaces de contraerse para que el cuerpo se mueva, ¿vale? Como veis, os he dicho que las células, todas las células tienen unas características en comunes. Acordaros de lo que hemos dicho en el temario, en el punto anterior, ¿vale? Los eritrocitos son las pocas células del organismo que no tienen núcleo, pero por todo lo demás, las demás tienen características muy comunes, ¿vale? Todas las células están formadas por el núcleo, el citoplasma y la membrana celular, ¿vale? El núcleo es como si diríamos la cabeza pensante de esa célula, ¿vale? Es la que controla absolutamente todas las funciones de la célula. Después estaría protegida por el citoplasma,
El citoplasma es la sustancia gelatinosa que contiene las estructuras y las sustancias químicas que posibilitan esa función celular, ¿vale? Y después estaría la membrana celular, que es lo que la encubre, ¿de acuerdo? Engloba el citoplasma y controla el medio interno de la célula. Para que nos hagamos una idea, pues podríamos decir que esto es como cuando una mujer está embarazada, ¿de acuerdo? Lo que sería lo que es la bolsa donde está el feto, el niño, ¿vale? Sería la bolsa hacia la membrana. El líquido que aguanta a ese niño sería el citoplasma y el núcleo sería el propio feto, ¿de acuerdo? O sería un poco para que os hagáis un poco la idea. El tejido conjuntivo también es la parte que sostiene y conecta los tejidos, ¿vale? Actúa como un sistema de transporte para mover materiales esenciales, ¿vale? Los nutrientes, al final, por todo el organismo, ¿de acuerdo? Luego estaríamos hablando del tejido hemopoyético. Se halla dentro del bazo, ¿vale? De los ganglios linfáticos, del hígado, de la médula ósea, y es el responsable de la formación de los tejidos, de los glóbulos rojos y de los tejidos adiposos, ¿vale? Es al final la parte donde está esa grasa, ¿de acuerdo? Después hablaríamos del tejido nervioso, que conduce los impulsos eléctricos, los nerviosos de ida y vuelta al sistema nervioso central por medio de las neuronas, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho que las neuronas tienen unos brazos alargados que son los que van transmitiendo esa información, ¿vale? Pues ese impulso eléctrico estaría llevado a cabo mediante las neuronas, ¿vale? Cada neurona está formado por un soma y muchas dendritas que conducen los impulsos al cuerpo celular, ¿vale? Y un solo axón que conduce los impulsos al exterior desde la soma, ¿vale? Las neuronas están soportadas por células neurogliales, que son una forma de tejido conjuntivo, ¿vale? Veremos más adelante el sistema nervioso para que lo veáis en dibujo y lo podamos entender, ¿vale? El tejido muscular, ¿qué nos permite? Evidentemente nos permite el movimiento, ¿vale? Tenemos tres tipos de movimientos. Un movimiento esquelético, que es un movimiento voluntario, ¿vale? Y un movimiento estriado, ¿vale? Permite el movimiento del esqueleto, la locomoción, el poder andar, ¿vale? Luego está la parte del esqueleto liso, ¿vale? Del movimiento del tejido muscular liso, que es un tejido muscular involuntario, ¿vale? Que lo que al final hace el movimiento dentro de los órganos, ¿vale? Como la vasoposición, la peristalsis, ¿vale? Un poco así. Y luego está el tejido cardíaco, ¿vale? Que es el que se involucra para el movimiento del corazón, ¿vale? Ese corazón que se contrae y se recoge, pues de alguna manera, ese es gracias a ese tejido muscular. Y luego lo que os decía, el tejido epitelial, ¿vale? Forma una capa protectora tanto por dentro como fuera de la superficie, ¿vale? En la piel, las glándulas, ¿vale? Y su función sobre todo es proteger. En función de la localización de donde esté ese tejido epitelial y qué densidad tenga, puede permitir absorción, ¿vale? Esto es muy fácil de entender. Al final de cuentas, daros cuenta que todas las distintas y variadas funciones del epitelio indican que ya tiene muchas formas distintas, ¿de acuerdo? Como veis, también podemos hablar de los líquidos corporales. Los líquidos corporales son cómo está formado el cuerpo, ¿vale? Tenemos un peso corporal total, ¿vale? De los cuales los animales tienen un 60% de agua y un 40% de sólido, ¿de acuerdo? El 60% de agua, vemos aquí tenemos líquido extracelular, ¿vale? Que será el líquido que está alrededor de estas células, recordad que estamos hablando de las células, que será un 20% del peso corporal, y también tenemos el líquido intracelular, ¿vale? Que es el líquido dentro de las células, que supone un 40% del peso, ¿de acuerdo? Evidentemente, solo me voy a centrar ahora mismo en el agua que tenemos en el cuerpo porque es donde están parte de las células, ¿vale? En el líquido extracelular también podemos hablar del líquido intersticial, que está entre las células, que supone un 15%, ¿vale? El plasma de la sangre, o sea, el plasma, lo que es en la sangre, ¿vale? Propiamente, que es un 5%, y luego el líquido transcelular, ¿vale? Que está secado de forma activa en pequeñas cantidades, que se supondrá un 1%, ¿vale? Como os he dicho antes, también vamos a hablar un poquito del sistema locomotor, que por supuesto mañana lo que haremos será ampliarlo un poquito más, ¿vale? El sistema locomotor, bueno, tenemos tres tipos de sistemas, locomotor, muscular y nervioso, ¿de acuerdo? El sistema locomotor es la función del sistema en la que el animal puede realizar movimientos. Principalmente está formado por dos, ¿vale? El sistema esquelético, es decir, evidentemente forma el esqueleto y las articulaciones, y también el sistema muscular, ¿vale? Que está formado por los músculos que están insertados dentro del propio esqueleto, ¿vale? El sistema esquelético está dividido en tres partes. Por un lado, el esqueleto axial,
que será toda la parte del cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, vamos, lo que nos sujetaría, ¿vale? Para que entendamos. Luego está el esqueleto apendicular, que son las extremidades tanto delanteras como traseras, y esqueleto esplánico, ¿vale? Que son los huesos que se desarrollan en tejidos blandos, como el hueso peneano, ¿vale? El del pene. Aparte de eso, el sistema esquelético está formado por huesos y cartílagos, ¿vale? Cuya función es dar soporte al cuerpo y una estructura rígida pero movible, ¿vale? Veamos un poquito, hacemos una idea de esos tejidos básicos que tenemos, ¿vale? También, por otro lado, el sistema muscular es el principal tejido del sistema muscular, es el músculo estriado esquelético, es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Tenemos, si nos acordamos antes, tenemos 3 tipos de tejidos musculares, el esquelético, el liso y el cardíaco, ¿vale? Pues el sistema muscular es el principal tejido del músculo, es un músculo estriado, ¿vale? Es decir, el que inserta los huesos dentro del esqueleto y su contracción se controla voluntariamente, somos nosotros los que controlamos, ¿vale? Bueno, en este caso, nuestros animales son los que controlan, ¿vale? Y luego estaría, por otro lado, el sistema nervioso. El sistema nervioso proporciona los medios más rápidos de comunicación y coordinación de todos los sistemas del organismo, ¿de acuerdo? Y posibilita que el cuerpo responda a lo que sucede en su entorno y sobreviva, ¿vale? Siempre hablamos de lo mismo, los animales siempre decimos, son muy listos, los animales son muy listos, los animales están preparados para responder ante un miedo, para responder ante un ataque, ¿de acuerdo? Entonces, al final siempre decimos la ley de la jungla, la ley de la selva, ¿no? El más fuerte. No, no es el más fuerte. Realmente es el que más rápido actúa contra lo que sucede en su entorno, ¿vale? Y hace que eso sobrevivan, quiero decir, que al final se encuentren ante situaciones y sepan cómo salir de ellas, ¿vale? Las funciones del sistema nervioso, todos son recibir la información, integrar, analizar y responderle de manera adecuada, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría hacer un poco de énfasis en esto, ¿no? Porque es lo que os decía antes, ¿no? Siempre hablamos un poquito de cuando los animales, ¿no? Que parece que siempre tienen que defenderse o siempre tienen que saltar, ¿no? Muy rápido ante una situación de peligro. Es que al final ellos están expuestos a situaciones en las que su sistema nervioso, tiene que ser mucho más rápido, tiene que reaccionar con mucha más velocidad. ¿Por qué? Porque si se encuentran ante un ataque, ellos tienen que saber defenderse ante ese ataque y sobre todo sobrevivir y salir ilesos, ¿vale? Por tanto, evidentemente nuestro sistema nervioso también está preparado para reaccionar ante un ataque y saber cómo analizar esa situación y, por supuesto, saber reaccionar. Pero en su caso, al final tienen que, pues la reacción es mucho más rápida. Quizá en un animal doméstico no nos encontremos no nos tengamos que encontrar, mejor dicho, ante una reacción tan rápida, pero en la selva, en un animal salvaje, al final tiene que reaccionar muy, muy rápido y conseguir salir de una situación complicada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de los sentidos, que es nuestra última parte. Perdonadme que se me está quedando un poco lento. A ver si me va ahora. Ahí, perfecto. Los sentidos, como todos sabemos, es decir, la vista, el oído, el equilibrio, el olfato, el gusto, funcionan mediante receptores sensoriales sofisticados que responden también a ese estímulo o a ese cambio de entorno, ¿vale? Evidentemente está muy unido todo el sistema nervioso con los sentidos, ¿de acuerdo? Estos receptores neurales específicos son parte del órgano de los sentidos, como el ojo y oído, que potencian y afinan la recepción de estímulos entrantes, ¿vale? Antes de que estos pasen al sistema nervioso central. Están muy ligados con el sistema nervioso, porque si un animal se encuentra privado en algún momento de uno de sus sentidos, pues al final inconscientemente se va a proponer en situaciones de peligro mucho más fácil que un animal que tenga todos los sentidos mucho más desarrollados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que queríamos plantearos hoy, un poquito lo que es la introducción de esta enfermería veterinaria, y sí que, bueno, pues me gustaría que si os ha gustado, si os ha parecido interesante, pues sobre todo que contaréis con nosotros y contactaréis con nosotros, ¿no? Mañana a la 1, en el que vamos a hablar de los sistemas del organismo, o mañana a las 4, en el que hablaremos de la nutrición clínica de estos animales. No sé si tenéis ninguna pregunta más. Si no tenéis nada más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esto haya sido de vuestro interés y sobre todo, bueno, pues esperamos vernos mañana, ¿vale? Gracias por todo.